Perfecto. Bien, vamos a hacer la clase de cáncer de estómago. Casi toda esta clase está basada en las guías que más se usan, que son las guías del National Comprehensive Cancer Network. Estas son unas guías de la Red Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, que reúne a los expertos en cada tema y elaboran estas guías. Estas guías son de acceso libre, cualquiera de ustedes puede entrar, ponen nccn.org, se inscriben y van a tener acceso a todas las guías de cáncer. Son muy buenas, se las recomiendo. Hay versión en castellano, hay versión en inglés, pero no cuesta y son de mucha utilidad. En esta clase vamos a hacer una introducción para ver cómo ha evolucionado el conocimiento del cáncer gástrico. Vamos a hablar algo sobre epidemiología, lesiones premalignas, cuadro clínico y diagnóstico, estadios, tratamiento, prevención y alguna manera de conclusión. Recordarles que el estómago está entre el esófago y el duodeno. Las partes son el fondo, el cuerpo, la curvatura mayor, la curvatura menor, ¿no? En la región del antro y el píloro. Esto es importante porque el endoscopista nos va a decir, he encontrado en el fondo, he encontrado en tal sitio a la lesión. Por ejemplo, en la parte de acá arriba están viendo una lesión prepilórica, o sea, está por acá. Entonces yo tengo que saber eso para ubicarme, porque la cirugía va a tener que resecar esa zona. ¿Por qué es prepilórica? Porque acá está el píloro. Entonces yo estoy viendo acá el píloro duodenal en la parte central y justo la lesión está en la entrada del píloro. Entonces, si la biopsia que se va a hacer sale positiva, que tiene toda la pinta de un cáncer pequeño, yo le voy a poder hacer una resección de estómago distal. Voy a sacar el píloro y la parte del antro, ¿no? Hasta la cisura angularis, que es el final de la curvatura menor, dependiendo de la distancia. Lo deben conocer ustedes, es Napoleón. Su mayor derrota no fue en Waterloo, como dice en la diapositiva, en 1815, sino la que perdió con el cáncer gástrico y le causó la muerte en 1821 en Santa Elena. Muchos han escrito que fue asesinado, que lo envenenaron con arsénico, etc. Pero la autopsia fue practicada por el doctor Francisco Anton Marchi y describe que su estómago estaba lleno de material oscuro y en su interior se encontró una lesión ulcerada de bordes indurados. El epíplon estaba indurado y los ganglios aumentados de tamaño. Y esto coincide fácilmente con un cáncer gástrico. James Pean, Napoleón murió en 1821, ¿eh? Entonces, ya mucho tiempo antes se conocía que sí había cáncer gástrico, pero era muy difícil de manejarlo, ¿no? En ese entonces no había endoscopía, no había nada. En 1879, recién Jules-Émile Pean, un cirujano francés, hace la primera gastrectomía. Pero el paciente falleció 4 días después. Entonces Pean haciendo una cirugía. Fíjense que no había anestesia general, sino un poco de éter. Los médicos no usaban un mandil especial ni guantes, simplemente se lavaban, desinfectaban los instrumentos. Entonces, realmente la cirugía era complicada y muchos fallecían. Teodoro Billroth fue el padre de la cirugía abdominal. En 1881 hace la primera gastrectomía subtotal con éxito. Así operaban, ya había mandiles, fíjense, pero aún no había guantes y los estudiantes miraban del anfiteatro al paciente que lo estaban anestesiando con éter. Acá está el paciente, fíjense una mascarita y estos son los anestesiólogos que le ponían el éter. Y acá está Billroth explicando su operación. La paciente era Teresa Heller, de 43 años, sobrevivió 4 meses y fue anestesiada por el doctor Barbieri con una mezcla de cloroformo, alcohol y éter, que es lo que están usando acá. Pero fue Schlatter, en Zúrich, en Suiza, que hace la primera gastrectomía total. Ya sacan todo el estómago, ¿no? Y hace una reconstrucción en lo que se llamaba I de Rux, esta es la Y, I de Rux. A la paciente Ana Sandis, una mujer de 56 años de edad, que falleció 14 meses después por una recurrencia del tumor. ¿Qué pasaba? Hasta esta época no se estadificaba, se operaba nomás, ¿no? Y en el Perú, este es el doctor Juvenal de Negre, un gran cirujano que trabajaba en Lima,
En 1904 hace la primera gastrectomía subtotal distal con una buena sobrevida posoperatoria. Y en 1950, el doctor Gurmendi realiza la primera gastrectomía total con sobrevida posoperatoria. Esto es en Arequipa. El doctor Sixto Chávez, este es su anestesista, el doctor Aníbal Pepper, papá de un cirujano Aníbal Pepper muy conocido que suele venir a Arequipa. Y en 1956 hicieron una gastrectomía subtotal a José Luis Velarde Soto por cáncer gástrico, quien después, muchos años después, en 1970, fue alcalde de Arequipa. Entonces, para entender la evolución del cáncer gástrico, vamos a usar estos 5 periodos de José María Mainetti, que los menciona en su trabajo que presentó en la Congreso Mundial de Cirugía en Argentina. Primero tenemos una etapa del cáncer clásico, después viene el desarrollo clínico patológico, la conquista del polo superior, el reajuste táctico y el estado actual. ¿Qué quiere decir el periodo del cáncer clásico? Que simplemente se operaba cuando se diagnosticaba. Entre ellos tenemos a Billroth, Pean, Reideicher, Schlatter, que ya se mencionó, y todos ellos operaban en una manera heroica, recién se estaba desarrollando la anestesia, se diagnosticaba el cáncer y se operaba. Pero en 1937 ocurre el segundo Congreso Internacional de Gastroenterología en París, en 1937, y eso marca el inicio de un segundo periodo, el periodo del desarrollo clínico patológico. Se empieza a ver una relación, no todos los cánceres son iguales, se empieza a hacer la endoscopía, ¿no? Y ya en 1901, Cuneo en Francia empieza a sospechar que se puede diagnosticar y que no todos los cánceres son iguales, por eso unos andan bien y otros no. Coyetzee dice, gran parte del cáncer gástrico se desarrolla sobre un terreno preparado por úlcera o gastritis. Entonces ya se empieza a ver que había una correlación clínico-patológica. Una úlcera persistente, una gastritis crónica puede llevarnos a un cáncer gástrico, como lo que le había pasado a Napoleón. Él sufría de una gastritis crónica, por eso ponía su mano siempre en el estómago y terminó en un cáncer gástrico. Más tarde surge el concepto de cáncer superficial, el que está solo en la mucosa, y Goodman dice, menciona el diagnóstico incipiente, cuando el cáncer todavía no ha dado ganglios. En 1926, en esta época del periodo clínico patológico, se completa con el gran avance de Borman, la endoscopía, que clasifica los tumores de acuerdo a Borman 1, cuando es elevado, polipoideo, Borman 2, ulcerado, de bordes elevados, Borman 3, una mezcla de los dos, ulcerado, de bordes elevados, pero una infiltración alrededor, y Borman 4 cuando hay una gran infiltración, que es la linitis plástica, ¿no? Entonces, estos 4 tipos de cánceres también se van a comportar de diferente manera, siendo el cuarto el más agresivo y el 1 el más fácil de manejar. Entonces ya por eso se llama este periodo el desarrollo clínico patológico. No era como antes, que se operaba como se podía el cáncer, sino ya había una relación clínico-patológica que se estaba desarrollando. Y viene el tercer periodo, que era la conquista del polo superior. No se podía hacer grandes operaciones, no se podía abrir el tórax, porque no había los anestésicos adecuados, no había la tecnología que se requería, y entonces era difícil. Se logra conquistar el polo superior gracias a la anestesia endotraqueal, se logra además la reanimación, ¿no? El transfundir, el poner fluidos, estar al 3 de que el paciente respire bien, oxigene bien, y eso fue un gran avance que permitió operar el polo superior. Surge el concepto de linfadenectomía, no solo había que sacar el tumor, sino también los ganglios que rodeaban al tumor. Y es así como se hace el famoso Wallenstein, del Carpio y Moynihan, ¿no? Y el periodo actual, este periodo, el periodo del reajuste táctico, termina con el inicio de otro congreso, el Congreso Internacional de Tokio, que ya empieza a hacer grandes cambios. Acá sale bien claro el concepto de cáncer gástrico incipiente. Surge la Unión Internacional contra el Cáncer, que crea el TNM, la forma de estadificar los tumores, y ya se empieza a trabajar de una manera más técnica, una manera más adecuada para evitar operar por gusto y tener recidivas pronto, ¿no? Que es lo que se trataba de evitar. Perdón.
Surge la quimioterapia, que empieza a utilizarse después de las cirugías, y en general en el mundo, sin mucha explicación, empieza a bajar la incidencia del cáncer gástrico. En ese entonces el cáncer gástrico era el más frecuente, pero ya a partir de 1966 empieza a bajar la incidencia, al parecer por todas las, los avances en el manejo de los alimentos, los avances que ha habido en la refrigeración, y eso ha hecho que disminuya mucho el cáncer gástrico, como vamos a ver después. En 1992, Goh, en Singapur, un cirujano chino, hace por primera vez una gastrectomía laparoscópica, y este es el estado actual del cáncer gástrico, ¿no? Es muy importante recordar la anatomía. El estómago es un órgano muy irrigado, ¿no? Recibe toda la irrigación que parte del tronco celíaco. Fíjense qué próximo está, ¿no? Llega al píloro y va a dar la arteria gastroepiploica derecha, gastroepiploica izquierda, y así van a hacer un órgano muy irrigado. Por eso las hemorragias digestivas pueden desencadenarse en muerte del paciente por el gran sangrado, ¿no? Es importante recordar la anatomía quirúrgica, los ganglios, que los vamos a ver después. Esta es la verdadera posición del estómago. En la otra era un recurso didáctico, se había levantado el estómago hacia arriba, simplemente para que vean que detrás del estómago está el páncreas, está el vaso, está la arteria y la vena esplénica, que también a veces están envueltos en el cáncer. Y el epíplon, que nace en este lado, acá se ha abierto para buscar los ganglios de la curvatura mayor. La ubicación del estómago varía también en las personas. Unas tienen un estómago que se llama hipertónico, un poco hacia arriba. Otros son ortotónicos, que tienen el caído casi hasta la pelvis. Fíjense, este es la pelvis y este ya está en la pelvis. Entonces, la ubicación del estómago puede cambiar de acuerdo a los individuos. Y este es el drenaje linfático, muy complejo, como ustedes pueden ver. Los primeros números, del 1 al 8, son los ganglios que están alrededor, más cerca del estómago. El 1, 2, 3, 4. De ahí vienen los ganglios que están sobre los grandes pedículos, el tronco celíaco, el hilo esplénico, la arteria esplénica, ligamento hepatodenal, retropancreático, arteria mesentérica superior. Y se van alejando hasta llegar incluso a los ganglios aórticos, arteria cólica media, fíjense qué lejos, ¿no? Y pueden dar hasta el mediastino posterior, subdiafragmáticos, paraesofágicos. Acá lo tienen cuando el tumor esté en la parte alta del estómago. Entonces, muy importante tener en cuenta el drenaje linfático para ubicarlos cuál es el grupo ganglionar que debe ser retirado. ¿Cómo se disemina este cáncer? Desgraciadamente, 20% de los pacientes presentan metástasis en el momento del diagnóstico. Es decir, apenas lo diagnostican, ya tienen metástasis, ya es enfermedad avanzada, lo cual es realmente un problema muy serio, un problema que tenemos que lidiar con ello. A veces pensamos que vamos a poder operar al paciente y nos encontramos que es un tumor inoperable porque tiene mucho tumor, ¿no? ¿Cómo se disemina? La primera, por vía linfática, a través de los grupos ganglionares, que ya los hemos mencionado. Otra vía es por extensión, es decir, el tumor puede subir por el esófago, puede subir por el duodeno. Es raro que pase el píloro, pero puede pasar, todo es por factible medicina. En profundidad, cuando el tumor penetra la serosa, puede ir a órganos vecinos. Hemos visto que está muy cerca del páncreas, el vaso, el epíplon, el colon, incluso a veces lo puede invadir. Pero a veces el tumor no lo llega a invadir como acá en profundidad, sino salen células del tumor o de los ganglios que caen en la cavidad peritoneal. Y por vía peritoneal pueden llegar al ovario, lo que se llama tumor de Krukenberg. O puede haber implantes peritoneales en el peritoneo, en el epíplon, en toda la cavidad. Se conoce, por ejemplo, el signo de Sister Mary Joseph, el signo de la Madre María José, cuando hay metástasis al ombligo, y esta vía peritoneal también va a producir ascitis. Otra vía de diseminación es la vía sanguínea. Por esta vía llega el tumor al pulmón, al hígado, y fíjense, puede llegar hasta los huesos. Tan lejos como los huesos puede llegar la diseminación. Acá ven un ejemplo, un paciente que se entró a operar. Pensamos que era un tumor pequeño, que se iba a poder curar, y nos encontramos que había ya diseminación del tumor ahí en el epíplon, ¿no? Entonces, eso era todo ya un
inconveniente serio para manejarlo. Esta es la madre María José. María José era la instrumentista del cirujano, el gran cirujano Mayo. Ha habido los hermanos Mayo eran grandes cirujanos, tenían una clínica muy famosa en Massachusetts, y la madre María José era su asistenta. Y ella vio que cuando había un nódulo en el ombligo, significaba que el cáncer estaba avanzado. Y esta observación se le hizo saber a Mayo, y él reconoció que era descubrimiento de la madre, y por eso le puso el nodo de Sister Mary Joseph, Sor María José. Su verdadero nombre era Julia Dempsey, y fue una de las mujeres que inició el gran desarrollo de la instrumentación quirúrgica. ¿Hay tumores benignos en el estómago? Sí. Los pólipos gástricos, puede haber páncreas ectópico, como ustedes ven acá, esto es completamente benigno. Pero lo más frecuente son los tumores malignos. El adenocarcinoma es el 93% de la mayoría de los tumores, o sea, es el más frecuente. Le siguen los linfomas, 3%, los liomiosarcomas, que se llaman tumores yeast, que los vamos a ver en otra clase, 1.7%, tumor carcinoide, que también vamos a verlos en otra clase, 0.3%, y otro 0.1%. Pero por largo, el más frecuente en cáncer de estómago es el adenocarcinoma gástrico. Esta es la clasificación de Loren. Hay dos tipos, según Loren, hay dos tipos de cáncer gástrico. El tipo intestinal o expansivo, que se presenta en el 33% de los casos. Sobre una metaplasia de mucosa intestinal se desarrolla. Tiene una apariencia glandular, un crecimiento expansivo y frecuente en zonas de alto riesgo. Pero hay otro que se llama tipo difuso o infiltrante, que desgraciadamente es el más frecuente, 53%. Digo desgraciadamente porque, fíjense, da metástasis temprana, predomina en pacientes jóvenes, frecuente en zonas de bajo riesgo y está asociado a factores genéticos. O sea, es mucho más agresivo esta forma de cáncer, ¿no? Este es un estudio, ¿no? Que se hizo en el Perú. Fíjese la forma intestinal, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Y el forma difuso, ¿no? Adelante son los hombres y atrás son las mujeres. El intestinal predomina en las mujeres, el difuso predomina en los hombres. Y hay una forma mixta que también predomina en las mujeres. Este es el tipo intestinal o expansivo, que hay una buena cohesión celular debido a estructuras glandulares semejantes a un carcinoma intestinal. Por eso se llama tipo intestinal. Predomina en zonas de alto riesgo, en forma epidémica, frecuente en varones, en edad avanzada, pronóstico favorable, y sobreexpresan el HER2/neo. Esto es importante porque tenemos unas drogas que pueden bloquear este gen sobreexpresado. Y el tipo difuso o infiltrante, hay ausencia de las uniones intracelulares, lo cual favorece la invasión a la pared gástrica y la metástasis. Por eso es que estos tumores producen metástasis más frecuentemente. Máxima expresión es la linitis plástica, cuando todo el tumor invade el estómago. Mayor frecuente en mujeres con edades más jóvenes. El tipo endémico tiene pronóstico malo, está asociado al grupo sanguíneo A. El tipo este es el que predomina en el Japón. Acá ven la clasificación del Loren, el intestinal y el difuso, lo ven como dice su nombre, no tiene las partes como tiene el intestino, que vemos criptas, por eso se llama intestinal, ¿no? Pero se ha visto que esto no es suficiente. Desde el punto de vista molecular, se puede clasificar el cáncer en 4 grupos, ¿no? Los vamos a ver a continuación, y cada grupo tiene sus propias características. Estos son los subtipos moleculares. El tipo zinc, que predomina más en hombres que en mujeres, es un forma tipo intestinal, creo que lo tenemos acá esta vez. Y se ha estudiado las características de cada grupo, cuál es su incidencia, cuáles son los más, estos son 2 trabajos diferentes, cuáles son los que predominan, ¿no? Pero nosotros vamos a resumirlos acá. Entonces, el tipo de cáncer intestinal, tenemos primero el cáncer de inestabilidad cromosómica. Este es el más frecuente, de inestabilidad cromosómica, que se caracteriza por tener un P53 inactivo. P
Se llama el cáncer gástrico de inestabilidad microsatelital. Son pacientes mayores, son generalmente mujeres y localización distal, cerca al píloro. Este era proximal, cerca al cardias. Este de inestabilidad microsatelital es de tipo intestinal, como el anterior, en un 50%, en un 60%, pero también puede haber difuso. Localización distal, buen pronóstico, una metilación del ADN y estas son las mutaciones frecuentes. El KRAS como el colon, el PIK3CA y el ALK. Después viene el GE, que quiere decir genómicamente estable. Se caracteriza por ser tipo difuso de la clasificación de Loren. Ocurre en pacientes más jóvenes, de localización distal, y se caracteriza por ser un tumor mesenquimal, ¿no? Ya habíamos dicho que el difuso es el más frecuente, 80%, en pacientes más jóvenes, hay pérdida de expresión CD1 y pocas modificaciones y ampliaciones y tiene un pronóstico muy agresivo. Y por último hay un grupo BEV asociado al virus Epstein-Barr. Todos estos son asociados al Helicobacter pylori. Este es un grupo asociado al Epstein-Barr, en lo cual ocurre en pacientes muy jóvenes, generalmente varones. Hay la mutación PIK3CA es muy frecuente, y hay una amplificación de HERV2 y el JAK2, y el P53 está activo, no al revés que este que está inactivo. El pronóstico es intermedio, puede ir bien dependiendo del estadio principalmente. En general, el cáncer gástrico se diagnostica mediante una úlcera, pero hay úlceras en todo el aparato digestivo y también en el estómago, y hay úlceras benignas y úlceras malignas. De acá tienen la forma, cómo las distinguimos. La forma de las benignas es regular, las malignas son completamente irregulares. Los contornos en la benigna son nítidos, el fondo es no necrótico y los pliegues confluyen hasta la úlcera. En cambio, las malignas tienen contornos mal definidos, fondo necrótico y los pliegues no llegan hasta la úlcera, se quedan en medio camino, como lo vamos a ver luego. La consistencia de las benignas es conservada, las malignas es friable. La mucosa alrededor de la úlcera en las benignas está conservada, frecuentemente asociada a gastritis atrófica, y cuando hay hemorragia ocurre cuando están ubicadas en el fondo. En cambio, las malignas tienen una alteración del patrón mucoso. La gastritis atrófica es muy frecuente y generalmente la hemorragia ocurre por los bordes de la úlcera, no por el fondo como en las otras. Acá tienen ustedes y van a ver, esta es una úlcera maligna, este es el tipo ulcerado, el tipo 2 de Bormann, como un volcán. Los bordes elevados y el centro deprimido, necrótico, es un pequeño volcancito. Y fíjense cómo los pliegues no llegan hasta la ¿ven? Hay un espacio que no llega. Esto es típico de un cáncer. ¿Por qué no llega? Porque esto está infiltrado. Entonces se pierden estos pliegues que son características del cáncer gástrico. Esta es la clasificación de Bormann, para repetirlo, es muy importante. Bormann 1 es polipoidea, elevada, ¿no? Tiene una base de aspecto no infiltrativo, ¿no? Puede o no ulcerarse, generalmente tiene mejor pronóstico. El ulcerado es el que ven acá en el dibujito, pero ya fíjense cómo el borde entra un poco más adentro y de acuerdo a cuánto penetre va a ser el pronóstico. Hay una mezcla de los anteriores, ulcerado, pero infiltrante, como lo ven ustedes aquí. Es una lesión irregular, con área de sangrado y de fibrina. Los bordes se pierden, es de tipo infiltrante. Es la forma más común, úlcero infiltrante. Y por último, el infiltrante, que como ya les dijimos, se llama linitis plástica. El estómago se pone rígido por un compromiso, por una infiltración de toda la pared, ¿no? A veces ulcerado en todo el estómago y no se distiende a pensar que ustedes saben que para hacer endoscopía le insuflan con aire y no se logra distender el estómago. Está muy rígido, por eso se llama rinitis plástica. Esta es la clasificación de Bormann, es una clasificación clínica endoscópica de mucha utilidad. Y los tipos de Bormann se han clasificado y se han correlacionado con los tipos más frecuentes. Fíjense, acá están los tipos de Bormann, cómo es, y la sobrevida va a variar, generalmente hasta 5 años la sobrevida puede ser el 98%, dependiendo del tipo de úlcera que venga. Acá vienen varios ejemplos. Pero hay un cáncer gástrico temprano, cuando el cáncer
no ha infiltrado la mucosa. Este cáncer se queda en la parte más alta, en la parte de acá arriba, no infiltra la mucosa. Entonces, hay de varios tipos, prominente, como es el tipo Borman 1, el tipo 2 es más superficial, puede ser prominente, plana o ligeramente excavada. El tipo 3 es francamente ulcerada. Y después viene una asociación de tipos 3 con 2C o 2C con 3, que ya es cuestión del diagnóstico endoscópico del gastroenterólogo. Acá ven una pequeña úlcera, ulcerada, hundida, ¿no? Hacia abajo, pero con el resto de pliegues bien, ¿no? Entonces, un cáncer muy temprano, muy inicial. La incidencia de cáncer gástrico en el mundo varía. Fíjense, en verde son los que tienen menor incidencia. Estados Unidos, Norteamérica, muchos países de África, tanto de la parte central como sur de África, es poco frecuente el cáncer gástrico. En azul son los más frecuentes. Fíjense, todo esto es el cinturón de fuego del Pacífico que se viene hasta este lado. Entonces, el cinturón de fuego del Pacífico, una zona de alta presencia de volcanes, empezamos en Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, seguimos con parte de Rusia, Japón, China, ¿no? Singapur y toda esta zona asiática, hay una gran incidencia de cáncer gástrico, ¿no? Este es lo que nos dice Globocan en el 2020, es la última vez que se ha publicado, El cáncer gástrico es el cuarto de incidencia en el mundo, lo supera solamente pulmón, próstata y colorectal. Y el caso de mujeres se repite igual. Mama es el séptimo lugar. Mama, colorecto, pulmón, cervix, tiroides, cuerpo uterino y después estómago, ¿no? Es el séptimo. En cambio, el hombre es el cuarto. Solo nos gana próstata, pulmón y colon. En Estados Unidos es raro el cáncer gástrico, como habíamos dicho, no se encuentra entre los 10 principales cánceres, ni tampoco en la mortalidad por cáncer gástrico figura en el 10º puesto. En el Perú la situación es diferente, ¿no? Esta es la incidencia para ambos sexos. Después de próstata y mama, el cáncer más frecuente es estómago. Incluso es más frecuente que el cáncer de colon y cuello uterino, ¿eh? En ambos sexos. Pero cuando los empezamos a separar por sexos, acá tienen hombres, acá mujeres. En hombres el más frecuente es el cáncer de próstata, el segundo es el cáncer de estómago. En mujeres el cáncer de mama es el más frecuente, le sigue cáncer de cuello uterino, cáncer de estómago y recién viene colorecto y tiroides, ¿no? Entonces, fíjense, en el Perú el cáncer de estómago tiene una gran importancia, segundo en varones, tercero en mujeres. ¿Cómo se produce? Generalmente empieza con una irritación a la mucosa que lo va a llevar a la creación de una displasia leve. Generalmente desde que la mucosa empieza a irritarse pasan 5 años. Pero de todos estos, el 60% puede remitir espontáneamente o con ayuda de medicamentos o de dieta. La displasia leve se puede convertir en moderada. En 5 años, 10% de la displasia leve se convierte en moderadas. Y 60% de estas displasias moderadas pueden regresionar a displasia leve. Si pasan 5 años más, 10% de estas moderadas se pueden proseguir a severas y nuevamente pueden regresionar, pero solo regresionan el 10%. La displasia severa fácilmente se convierte en un cáncer gástrico, también en 5 años. Entonces, fíjense, 5, 10, 15, 20 años demora desde que una injuria gástrica empiece a hacerse permanente, insistente, para producir displasia leve, moderada, severa y después el cáncer gástrico. Entonces, tenemos tiempo de más para hacer endoscopías y hacer buenos diagnósticos. Este es un cáncer gástrico ya francamente desarrollado. El doctor Pelayo Correa, un famoso patólogo colombiano, dio esta idea de cómo se produce la carcinogénesis del cáncer gástrico, que hasta ahora está vigente. Hay factores preventivos, aquí a la derecha, ustedes ven betacaroteno, frutas y verduras, vitamina C, y factores de riesgo, consumo elevado de sal, Helicobacter pylori, crecimiento bacteriano elevado por baja del pH, ¿no? Muchas sustancias que van a producir oxigenación nitrogenada, como mutágenos, y esto debido a la comida. Y el tabaco también es un factor de riesgo. La mucosa gástrica normal es atacada por todos estos factores de riesgo y protegida por los preventivos. Del desequilibrio de esta balanza
va a llevar a una gastritis crónica, que puede llevar a una gastritis atrófica, donde el pH se vuelve alto, favorece el crecimiento de las bacterias y empieza a haber una oxidación más mutagénica que va a producir cambios que va a llevar a una metaplasia intestinal, a una displasia y va a terminar en un cáncer gástrico. Este es el modelo de la carcinogénesis de Pelayo Correa, que prácticamente se aplica a todos los cánceres del aparato digestivo. Hay una gran interrelación entre el principal patógeno, que es el Helicobacter pylori, acá ustedes lo ven, va interactuando de diversas maneras, a través de diversas vías de activación. El hecho es que al activar todas estas vías va a aumentar la proliferación, van a aumentar las citoquinas, que van a favorecer que el cáncer no muera, que las células vayan entrando cada vez más rápido al ciclo celular. Acá tienen un resumen de todo. La inflamación juega un papel importante. Varios factores pueden actuar en la inflamación, como por ejemplo el uso de AINES, el estrés, ¿no? El alcohol. Todos esos van a producir inflamación. El Helicobacter pylori es un factor muy importante, es un factor que está asociado con la mayoría de los cánceres, que va a hacer que la síntesis de especies reactivas de organismo de oxígeno y nitrógeno, este estrés oxidativo va a producir mutaciones en genes supresores, en oncogenes, en genes de reparación, en genes de remodelación, etcétera, etcétera, y va a desencadenar todos estos cambios. El aumento de la expresión de ciertas citoquinas produce más inflamación. Algunos polimorfismos en genes que codifican para citoquinas heredados van a producir que también aumenten estas citoquinas, que van a ayudar a producir más gastritis, hipocloridria, atacando a la mucosa normal, que le va a volver en una gastritis crónica atrófica, una metaplasia intestinal, una displasia y por último un cáncer gástrico. Sin embargo, si bien el Helicobacter pylori es uno de los organismos que conocemos más asociados, de ahí que se lucha contra el Helicobacter pylori, hay algo que se llama el enigma africano. Hay regiones con altas tasas de infección por el Helicobacter pylori. Todo el centro de África tiene una altísima infección del Helicobacter pylori, pero no tienen cáncer gástrico. 70-80% de los africanos del oeste están infectados por el Helicobacter pylori, pero no hay cáncer gástrico. Fíjense qué curioso. Y el Helicobacter pylori lo conocemos desde hace más de 60.000 años. En África se ha encontrado que está íntimamente asociado con los prehomínidos que se han encontrado, que fueron nuestros antepasados, ya tenían el Helicobacter pylori, y esto se ha demostrado estudiando las momias que se han ido encontrando. ¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer gástrico? 4 principales. El Helicobacter pylori, la dieta, factores ambientales y factores genéticos, como los vamos a ver luego. La dieta está asociada a carnes o pescados muy salados. La ingesta excesiva de nitritos, un 41% de los cánceres están asociados a esta costumbre. La dieta baja en grasas o proteínas es protectora. Alto consumo de carbohidratos complejos, ¿no? Panecitos, papas y cosas esos. Las queridas parrilladas, el pollo a la brasa, con las papitas, que va a dar carbohidratos complejos, vamos a tener un factor de riesgo importante. En el medio ambiente, la mala preparación de comidas, las comidas ahumadas, adobadas y saladas, que era la forma como antes se guardaban las comidas, pero como nos gustan, las seguimos utilizando. La falta de refrigeración era un problema. A medida que se está refrigerando los alimentos, ya no se necesitan ahumarlos o salarlos, como se hacía con el charqui, la chalona y los jamones europeos. La idea de salarlos es para poder guardar la carne para el invierno. Ahora, con la refrigeración, ya no se nos requiere todo eso, y esa es una de las explicaciones por qué el cáncer gástrico está disminuyendo en el mundo. La mala calidad de agua potable es un factor de riesgo muy importante, y es por eso que el saneamiento ambiental, el saneamiento de las aguas que tomamos, debe ser cuidadosamente seguido y controlado. Los fumadores, el tabaco, se ha encontrado que el 45% de los tumores de cardias están asociados a la costumbre de fumar. Y llegamos al principal factor de riesgo, el Helicobacter pylori. Se ha demostrado que la presencia de la inmunoglobulina G contra el Helicobacter pylori en poblaciones se correlaciona directamente con la incidencia de cáncer gástrico. Cuando la población tiene una alta
concentración de IgG, ahí tienen un bonito trabajo que pueden hacer para la tesis, hay mayor riesgo de cáncer gástrico. Se han encontrado diversas cepas que desencadenan variadas respuestas. La variante CAG-A es la que causa más inflamación de la mucosa y por ende es el mayor riesgo de producir cáncer gástrico. En la imagen ven cómo el Helicobacter pylori va a ir actuando y va a desencadenar tanto los cáncer gástrico adenocarcinoma como también está asociado a un tipo de linfoma denominado MALT que se cura solamente combatiendo el Helicobacter pylori. Desgraciadamente, la genética también juega un rol importante. No es muy frecuente, pero en 5 a 10% de los casos la genética está presente. Se encuentran mutaciones de genes que más frecuentes se relacionan con el cáncer gástrico familiar difuso, como el RAS, el RET, la E-caderina o CDH1 y el CEMIC. ¿No? Hay cáncer gástrico difuso familiar, ¿no? Los portadores de EDS caderinas, el tercer gen que están viendo en la lista, se hereda fuertemente, como ustedes ven en el árbol genealógico, ¿no? De una familia, papá, mamá, que tuvo 3 hijos, 2 tuvieron cáncer gástrico, ¿no? Entonces ya bastante, y los nietos, 1 tuvo, y los bisnietos, de 4 bisnietos, 3 tuvieron cáncer gástrico. Entonces, esta es una familia que sí presenta un síndrome de cáncer gástrico hereditario. Hay varios síndromes genéticos hereditarios. Acá tienen el cáncer gástrico hereditario difuso, 3 a 5%. El síndrome de Lynch, que ocurre en 1 o 2%, se debe a mutaciones de líneas germinales, las que ustedes ven ahí, MLH1, MSH2. Estos van a producir inestabilidad satelital. 11% de las familias con síndrome de Lynch pueden hacer cáncer gástrico. La poliposis familiar adenomatosa, que es un factor de riesgo también para cáncer colónico, está presente como un factor de riesgo de cáncer gástrico. La mutación APC puede producir adenomas, tanto en el colon como en el estómago, especialmente en el fondo gástrico. El síndrome de Li-Fraumeni, que se debe a una mutación del gen P53, también puede producir cáncer gástrico. Y el síndrome Peutz-Jeghers, estos que se caracterizan por mancha café con negro en la boca, es una enfermedad dominante, autosómica, produce pólipos, amartomas en todo el aparato gastrointestinal y puede producir también cáncer gástrico. Acá ven cómo se hereda el cáncer gástrico difuso, uno de los síndromes hereditarios más frecuentes, ¿no? Muy bien. Y los pólipos es otro de los problemas, los pólipos adenomatosos, ahí ven un pólipo pediculado, un buen pedículo, ¿no? Incidencia 1% de la población. Y 10 a 20% de estos pólipos van a desarrollar cáncer si son mayores a 2 centímetros. O sea, el tamaño del pólipo es muy importante. Demoran 4 años en hacer cáncer in situ y múltiples pólipos aumentan el riesgo de cáncer, evidentemente. La presencia de pólipos aumenta la posibilidad de cáncer en el resto de la mucosa del estómago y del aparato digestivo. La más importante cuando sacamos un pólipo gástrico es hacerle un seguimiento endoscópico. Hay otros factores de riesgo, factores médicos como la enfermedad de Menetier, que es muy rara, es un problema de avitaminosis, la poliposis, anemia perniciosa, ¿no? El tipo sanguíneo A, fíjense, todos los que tienen tipo sanguíneo A tienen mayor riesgo de cáncer gástrico. Los japoneses tienen tipo sanguíneo A, por eso ellos tienen también alta incidencia de cáncer gástrico. Y la historia familiar es importante para determinar qué es lo que pasa. Hay algunos otros factores medio dudosos. Mucho tiempo se le echaba la culpa al talco, que se ha detectado en la mucosa proveniente del pulido del arroz. El silicato hidratado de magnesio, similar al asbesto, podría producir también cáncer gástrico. Entonces, en general, podemos decir que el cáncer gástrico está muy ligado a factores ecobiológicos, como el Helicobacter pylori, la genética, la ecología, como guardamos, ¿no? El medio ambiente. Está asociado a la colectividad, el estatus social, generalmente es una enfermedad de países pobres, el género, han visto unos cánceres gástricos más frecuentes en hombres que en mujeres, por ejemplo, hemos visto que el difuso varía con el género, igual que el tipo intestinal. La cultura alimenticia es importante, el consumo de sal y de sustancias de parrillas y sustancias expuestas al carbón,
curados tienen mayor riesgo de cáncer. La percepción de riesgo también es importante, la distribución de recursos, la calidad del agua y el tabaquismo, todo esto son factores de la colectividad. Y en la economía, los sistemas de salud para hacer una buena prevención y educación, la descentralización de los sistemas de salud, el acceso a los servicios de salud y los programas de salud pública juegan un rol importante para dominar el cáncer gástrico. Como esto ha avanzado mucho en los países desarrollados, el cáncer gástrico ha disminuido, ¿no? Y es lo que tenemos que buscar, una buena nutrición y un diagnóstico temprano para poderlo controlar. El cuadro clínico, similar a lo que vimos ayer con esófago, anamnesis, hay que hacerla minuciosa, el examen físico que nos va a dar información sobre el estadio y nos va a permitir estimar los riesgos de tratamiento. Es importante que no haya un adelgazamiento extremo porque el paciente va a ser sometido a importantes tratamientos, la anemia es frecuente en estos pacientes y el ganglio de Virchow, este ganglio supracavicular, también indica enfermedad avanzada. En el cuadro clínico vamos a encontrar dolor epigástrico, náuseas, vómitos, anorexia, baja de peso, sangrado excesivo. Vamos a apurarnos porque se está haciendo tarde. Se puede ver plenitud gástrica, fíjense cómo se distiende el estómago, a la derecha ya es un cuadro de ascitis franca. El diagnóstico está orientado a demostrar la presencia del tumor y a estadificarlo. ¿Qué se puede hacer? Endoscopía. Endoscopía es la mejor manera de diagnosticarlo, ¿no? Después viene la seriada de esófago gastrodenal o técnica de doble contraste, como ustedes ven en la imagen, que nos permite, detectar dónde está el tumor, ¿no? Nos da las dimensiones, características y ubicación. Radiografía de tórax para ver metástasis y ecografía para ver si hay metástasis hepática, ¿no? Fíjense aquí una linitis plástica, cómo se ve la forma del estómago se ha alterado. Esa es la ventaja de la seriada de esófago gastrodenal. Ustedes ven en blanco cómo ha quedado el sitio por donde pasa. Por lo tanto, este es un tumor que abarca todo el estómago. Si yo lo quiero operar, voy a tener que hacer una gastrectomía total. Para eso ayuda mucho. En cambio, fíjense, este es un tumor prepilórico y mordida de manzana. Ven la flechita del cuadro de la izquierda. Todo esto es el tumor. Solo queda este pasaje, el paciente tiene un síndrome pilórico, por eso la sustancia de contraste se ha quedado en el estómago aquí. Acá ven lo mismo, parecido, ¿no? Una mordida de manzana se llama, es un tumor prepilórico, se puede curar con una gastrectomía subtotal. La tomografía es muy importante, nos indica la ubicación, fíjense cómo se han engrosado las paredes en la parte de abajo donde están las flechitas, comparado con la pared gástrica de arriba, quiere decir que toda esta es la zona tumoral. Acá se nota mejor la toma celular. Entonces la tomografía nos va a dar la dimensión también, la ubicación, la presencia de metástasis o la invasión a órganos vecinos. Acá ven cómo se ve el tumor, un tumor tipo Borman 1, ¿no? Elevado, polipoideo, sin infiltración, tiene mejor pronóstico. Este es un tumor más plano, que ya se ve algo infiltrado, tiene un peor pronóstico. Y la presencia de metástasis, evidentemente, empeora notablemente el pronóstico. El cáncer gástrico tiene dos marcadores tumorales, el CEA y el CA19-9, ambos se presentan solamente en un tercio de los casos. Habíamos dicho que la endoscopía es muy importante, nos permite hacer una biopsia para saber qué tipo de cáncer es, nos dice cuál es la dimensión, fíjense, de la izquierda un cáncer pequeño, en la derecha un cáncer un poco más grande, la profundidad y la presencia de otras comorbilidades. Se puede hacer ecoendoscopía que nos va a dar profundidad y presencia de ganglios. Acá están haciendo una biopsia endoscópica, es muy importante la biopsia para determinar el tipo, el grado de, por más que la mayoría son adenocarcinomas, pero vamos a ver si es un G1, G2, G3 o si es de tipo intestinal o difuso para planificar el tratamiento adecuado. Se usa la estratificación TNM, como hemos visto, son los grandes avances en la cirugía cáncer gástrico y se clasifica T1 como todos los cánceres del aparato digestivo cuando invade solo la lámina propia y la submucosa, T2 llega hasta la muscular, T3 invade la subserosa y T4 cuando invade la serosa y o estructuras adyacentes o vecinas. La presencia de ganglios también va a depender del número de ganglios, N1, 1, 2 ganglios regionales positivos, N2 de 3 a 6, 3A de 7 a 15 y 3B de 8 a 15. Y la presencia o no de metástasis completa el TNM, que se reduce en estadios
estadio 1, 2, 3, fíjense, depende del tamaño tumoral, el número de ganglios y la presencia de metástasis. En la imagen, una linitis plástica que agarra todo el estómago. Es muy importante en la técnica quirúrgica la citología del lavado peritoneal. En otros países, antes de operar un cáncer gástrico, le hacen primero una citología, es decir, por la paroscopía se hace un lavado y se recoge todo ese líquido que se manda a hacer un pap block cell, es decir, un papanicolao en lo que queda del sedimento. Si es negativo, el paciente se hace cirugía con o sin quimioterapia, dependiendo del resultado de la cirugía. Si es positivo, pasa a quimioterapia. Se repite la citología post-quimioterapia y quedan dos posibilidades. Si es negativo, va a cirugía, pero si sigue siendo positivo pasa a tratamiento paliativo. Entonces, de acuerdo al tipo de cirugía en cáncer gástrico, tenemos dos. Van a depender del objetivo, qué es lo que pretendemos hacer con el paciente. Hay cirugías curativas y hay cirugías paliativas, ¿no? Las cirugías paliativas son resectivas o derivaciones. De todas maneras, la mejor paliación es la resección. ¿Cuándo dijimos que es una cirugía paliativa? Por ejemplo, un paciente con metástasis. Ya no lo vamos a curar, pero podemos paliar el sangrado, la obstrucción, resecando el tumor. Curativas cuando tenemos la posibilidad de curar al paciente, por lo tanto, vamos a tratar de hacer la mayor resección posible con toda la linfadenectomía que debe hacerse. Entonces, por su extensión, las gastrectomías son de dos tipos, ¿no? Gastrectomía total, cuando sacamos todo el estómago, gastrectomía parcial, sacamos una parte del estómago, y la gastrectomía parcial puede ser de dos formas. Billroth 1, cuando se hace una anastomosis del duodeno al estómago, que casi nunca se hace, y Billroth 2, cuando se saca más, es una gastrectomía parcial más grande, se lleva un asa intestinal al muñón que queda. Acá se está operando, se ha hecho una gastrectomía total, se está usando un aparato de sutura mecánica para anastomosar el intestino con el esófago y poder tener la continuidad gástrica. De acuerdo a su radicalidad, y esto es importante, los tipos de gastrectomía pueden ser R0, R1, R2 o R3. R0 cuando se ha resecado todo el tumor primario. R1 cuando se hace resecado incluso hasta los ganglios perigástricos. R2 cuando se han resecado los ganglios regionales. Y R3 es cuando se ha hecho una cirugía extendida a a ganglios más lejanos. Ya habíamos visto toda la distribución de los ganglios, que es importante resecarlos todos para evitar la recurrencia. Entonces hay gastrectomías R1 cuando sacamos el tumor y los ganglios perigástricos, grupos 1-6, R2 cuando llegamos a los grupos 7 y 12, ya en los principales troncos vasculares, y R3 cuando ya agarramos los grupos a distancia. Tenemos que hacer cirugías mucho mayores que a veces hay que sacar el vaso, un pedazo de páncreas, etc. Entonces la sobrevida también va a depender de los márgenes. El margen mayor de 3.8 centímetros tiene mucho mejor sobrevida que 3.8, que menos de 3.8 como ustedes ven aquí. O sea, el corte es en 3.8, podemos decir 4 centímetros. Lo ideal es dejar 4 a 5 centímetros de margen desde donde se ve el tumor, porque siempre hay una infiltración submucosa. Y se puede hacer la continuidad del tránsito intestinal mediante una anastomosis. Acá ven cómo se construye con sutura mecánica o manual, y muchas veces se hace un Brown complementario. Si no, el Brown complementario va a evitar que el flujo biliar regrese a la boca y produzca acidez, malestar e inflamación. Entonces, si hacemos este Brown complementario es para que la bilis y los jugos pancreáticos sigan por acá y no regresen a la mucosa gástrica que la van a irritar. Controversias quirúrgicas, es mejor hacer gastrectomía total o parciales, eso va a depender del paciente, del cirujano, del tipo de enfermedad, del grado de diseminación, ¿no? Si es un Lauren intestinal o Lauren es tipo difuso, todo eso lo vamos a tener que ver para decidir si hacemos gastrectomía total versus parciales. Algunos siempre decían que la gastrectomía total es mucho mejor, pero también tiene más problemas de adaptación. La resección R1 versus R2, en el occidente se hace generalmente solo R1, en los orientales se hacen R2, sacan más ganglios, pero también tienen más comorbilidad.
Y también la cirugía laparoscópica cada vez se está imponiendo en tumores pequeños. Las complicaciones, puede haber hemorragia, algún vasito queda, hemos visto que es un órgano muy vascularizado, puede haber, acá le han puesto 2 clips, pero otra complicación son fístulas, las suturas no pegan, entonces se produce un hueco y cae el contenido intestinal a la cavidad, produciendo una peritonitis, y con el tiempo puede haber bridas y adherencias que pueden hacer obstrucciones. Una complicación frecuente de las gastrectomías es el síndrome de Dumping, que son de 2 tipos: temprano, cuando ocurre a los 30-60 minutos después de comer; tardío, cuando ocurre 2 o 3 horas después. Está principalmente la fisiopatología, es porque se produce porque entran alimentos muy concentrados al intestino delgado, no está acostumbrado y produce un reflejo vagal, que está caracterizado por debilidad, náuseas, mareo, sudoración, diarrea, taquicardia, incluso hipotensión, incluso pueden desmayarse los pacientes debido a que ha pasado una sustancia muy concentrada rápido al intestino delgado y ha producido un síndrome vagal. ¿Cómo evitar el síndrome de Dumping? Comer 6 veces al día, es decir, varias veces, poco, horario fijo, despacio y bien masticado, no acostarse por 1 hora, perdón, estoy en clases. ¿No? ¿Aló? Perdón, chicos. Hay que comer despacio y bien masticado, no acostarse por 1 hora, líquido, solo medio vaso de agua con comidas, otros 45 minutos antes o después, agregar dulce lentamente y la leche también con prudencia, porque todas estas sustancias van a cambiar el pH y van a favorecer a que se produzca un síndrome vagal. Después el paciente se acostumbra. La quimioterapia sí es muy útil, neoadyuvante, cuando se da antes de la cirugía principal, cuando el tumor es muy grande, ¿no?, para tratar de hacerlo más quirúrgico, o la perioperatoria se da antes y después de la cirugía para tratar de controlar mejor la enfermedad. Y la quimioterapia adyuvante, que se da después de la cirugía, ¿no? Hay varios esquemas con 5-fluorocoborina, capecitabina cisplatino, capecitabina oxaliplatino, y la técnica de McDonald, que es la más utilizada, se produce 5-fluoracilo asociado a radioterapia, ¿no? Y se le va poniendo después 5-fluoracilo y leucoborina por varios siglos hasta terminar la radioterapia, y después 4 o 5 ciclos iguales cada 4 semanas. Este es un esquema, el más utilizado, de adyuvancia cuando hay ganglios negativos en tumores grandes del cáncer gástrico. Se está buscando otras alternativas, anticuerpos monoclonales como el trastuzumab o inhibidores de la tirosina quinasa como el lapatinib, mejoran la sobrevida, tienen poca toxicidad y cada vez están tratando de unirse a la quimioterapia o usarlo sin la quimioterapia, y se ha visto, fíjense, cómo la mediana de sobrevida mejora terriblemente y realmente son una esperanza para estos pacientes. Fíjense cómo ha ido cambiando las terapias y mejorando la sobrevida media. Al comienzo solamente operábamos, después le dábamos un poco de quimioterapia, ven en celeste, en azul. A medida que van saliendo los nuevos esquemas, en amarillo, va aumentando la sobrevida. Y ahora con los anticuerpos monoclonales como trastuzumab, ¿no?, o trastuzumab asociado a quimioterapia y otros, se llega a una sobrevida mucho mayor, y esto es en pacientes con cáncer gástrico estadio 4. Logran vivir casi hasta 2 años con estas nuevas técnicas. El cáncer gástrico tiene numerosas alteraciones en su señalización que se pueden ir bloqueando con estas nuevas drogas, pequeñas moléculas o anticuerpos monoclonales. Acá tienen diversos blancos, se está usando panitumab, cetuximab, trastuzumab, bevacizumab, estos de la derecha, y el ramucirumab. Estos van a actuar principalmente sobre el VEGFR, que es Vascular Endothelial Growth Factor, sobre los vasos sanguíneos. Y al actuar sobre los vasos sanguíneos van a hacer que el tumor no tenga irrigación y se muera, ¿no?, entre en apoptosis. La radioterapia también es útil, ¿no? Se da en cirugía CR0, al menos si se encuentra un T3 con ganglios positivos, ¿no? Es decir, que tienen alto riesgo de recurrencia, se puede usar la radioterapia, que ayuda
a controlar la enfermedad local. La dosis de radioterapia y radioquimioterapia postoperatoria es de 4000 centigrados, ayuda a controlar bastante el tumor. Hay algunos principios de radioterapia que tener importante. Hay que localizar la zona que se va a irradiar. El tercio superior tiene ciertos problemas, o el tercio medio o el tercio distal, y los ganglios que se quieran irradiar. Y también se puede hacer la laparoscopía, tanto para estratificación, es decir, al comienzo, hacer el lavado para ver si hay citología positiva, o para el tratamiento. Incluso se puede usar esa manga que ustedes ven en el centro, que permite con laparoscopía meter el cirujano la mano a la cavidad abdominal. En la laparoscopía se puede hacer también cirugías subtotales o totales, dependiendo de la necesidad del cirujano. ¿Cuáles son las recomendaciones de prevención? Alta ingesta de frutos, cítricos y verduras, 2,5 tazas al día mínimo. Acuérdense del enigma africano. Los africanos tienen alta incidencia de Helicobacter pylori, pero no tienen cáncer gástrico porque su dieta, la mayoría, está hecha a base de frutas y verduras. Bajo consumo de sal, evitar ahumados, adobados. El adobo del domingo es muy pernicioso. No fumar, limitar las bebidas alcohólicas, endoscopías periódicas, especialmente si tienen gastritis o maneras digestivas, y diagnosticar y erradicar el Helicobacter pylori. Y nuevamente una endoscopía con una úlcera gástrica necrosada en el fondo. En conclusión, es una neoplasia digestiva de mal pronóstico, pero es bastante frecuente. La tasa de letalidad es del 75%. Los estadios avanzados, desgraciadamente, en nuestro país son los más diagnosticados. Primero en el Perú en mortalidad y tercero en incidencia. En hombres es el segundo y en mujeres el tercero en incidencia. Y el despistaje radiológico y endoscópico tiene un éxito limitado porque a veces no se puede lograr el diagnóstico que se quiere. Los factores de riesgo: dieta, el Helicobacter pylori, sal y nitritos. El Helicobacter pylori es un carcinógeno asociado al 60-70% de casos y su erradicación puede reducir el riesgo. La prioridad de este cáncer es tratar de hacer un diagnóstico precoz. El tratamiento ideal es la resección, siempre es la mejor opción. La quimio y radioterapia tienen poca actividad, simplemente son como coadyuvantes.